Don Pedro, buenos días. Un saludo especial, Juan Camilo, Eduardo y a todos los que nos ven. Don Eduardo, un abrazo. Hola Juan, Pedro, un abrazo también. ¿Me iba a decir, don Pedro? Que lo veo con intenciones de comprarse un Tesla, ¿lo vi? No, me No, pareció. no alcanzo todavía. Bueno, bueno, muy bien. No alcanzo. Oiga, pero por 1 millón de pesos uno puede reservar el Tesla. Oiga, ¿sabe qué? No, y don Pedro, fui Sí. a la feria del automóvil. Yo admiro a los vendedores de carros. Hermano, usted está preguntando por el carro y en menos de 10 minutos usted ya se ve en un escritorio con una carpeta y con el Firmándolo datáfono ahí. pidiéndole 2 millones para reservar el carro y ya está engrampado ahí. Son unos magos. Exactamente. Pero eso de Tesla me impresionó en algún centro comercial de Bogotá el fin de semana. Andino, sí. Las colas daban vueltas a las manzanas. Juan Camilo, impresionante eso. El Bueno, test drive está agotado, ¿no? No se puede Además ya es que está hacer. llegando a unos precios súper competitivos y esto va a está bien. agitar el mercado y a los competidores les va a tocar ponerse las pilas también, empezar a vender los más económicos. Exacto. Vamos a hablar en segundos de este auge precisamente de los vehículos eléctricos. Pasemos ahora a los ecos del informe revelado el domingo, don Pedro y don Eduardo, por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ecos muy importantes porque ya empiezan a reaccionar inclusive el mismo presidente de la República, que desmintió pues todo el contenido del mismo, pero que varias de las cosas que escribe sí se contradicen con otras reacciones de otras autoridades del Estado, como la Fiscalía General de la Nación, que está diciendo que todos los documentos, que la información que dio a conocer la unidad investigativa están verificados y que sí cuentan con ellos y que están en manos de la Fiscalía Especializada de Medellín. Y que es más, estos documentos, tras esta incautación que se hizo en ese retén, la Fiscalía compulsó copias a la Fiscalía Especializada ante la Corte Suprema de Justicia para indagar la conducta del señor Huertas, del general Huertas, ¿no? Que por supuesto es una de las reacciones más importantes, además de los dos comunicados, uno de Wilmar Mejía, que está mencionado en este informe, y el otro del general Huertas, que han hasta ahora desmentido lo que pues las acusaciones y los señalamientos que se han conocido ante la opinión pública, don Pedro. Pues Juan Camilo, mire, lo único real de esto es que el informe es verídico. Ese informe que presentó Canal Caracol el fin de semana y que tengo entendido duró en ese trabajo Ricardo Alarcón y todo el canal en materia investigativa durante un año. Hicieron varias pruebas, ahí yo rescato como un simple televidente cuando hablan de tener varias o muchas fuentes para poder llegar a presentar este informe. Y hoy con la declaración de la Fiscalía General de la Nación, usted entiende que ese informe es verídico, que eso pasó. El presidente de la República puede decir, Juan Camilo, pues lo que quiera como mandatario, pero hoy la Fiscalía está diciendo que eso que entregó el canal Caracol es verdad, sucedió, ocurrió. Ahora, el modo, el tiempo y el lugar, que es lo que hacen los penalistas, pues tienen que dedicarse a investigar. Y ahí, por ejemplo, hay que jalarle las orejas a la fiscal, porque llegó tarde a esa investigación. Eso estaba ya en su despacho o en algún sitio y, y no se hizo la investigación a tiempo. Si no es por la conducta y la seriedad del canal Caracol y de Ricardo Calderón, pues seguramente nosotros, imagínense Eduardo y Juan Camilo y los televidentes o lo que nos ven, nunca nos habíamos enterado de lo que unos criminales estaban haciendo con con una conducta que a mí me llama la atención, y es Sí. que se estaban protegiendo en que no tenían ningún tipo de solicitud de orden de captura vigente. Pero lo que estaban haciendo los señores cuando los agarraron en ese sitio eran delitos. Entonces, todo eso para concluirle, Juan Camilo, que desde el domingo a hoy lo que se ha comprobado es que eso que presentaron es cierto. Y estamos en un hecho donde el mundo se volvió al revés, Juan Camilo. Lo que debería hacer el Estado era infiltrar a las disidencias y lo que está ocurriendo aquí es que las disidencias están infiltrando al Estado. Que es muy grave ese elemento, Edu. Sí, yo dividiría esto en varios capítulos. El primero, la reacción del presidente
de la República, empezando por decir que su reacción vino casi 24 horas después de que se conociera el informe, ¿no? Que eso ya de por sí es llamativo. Lo segundo es que no me queda claro si el presidente Gustavo Petro vio el informe, porque es que él habla de una información de inteligencia, habla de una información de la CIA, dice que la CIA es la fuente de Ricardo Calderón, en fin. Cuando la fuente de esta información, Juan Camilo, desde el día uno, desde el primer momento, es absolutamente clara. Lo que estaba diciendo Pedro, aquí estamos hablando de que la fuente de la información son esos computadores, los celulares y las USBs que fueron incautados hace 16 meses cuando se dio la captura y posterior liberación del señor Calarca y los otros disidentes de las FARC que iban en esa caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Mm. Protección. Acuérdese que eso hace un año y medio fue un escándalo y obviamente aquí lo que estamos viendo es el resultado de esos elementos que en ese entonces se incautaron y que, como dice Pedro, pues estuvieron en el silencio de los justos durante todo este tiempo. La fiscalía lo que está diciendo es que esa seccional, digamos, se dedicó a lo suyo, a ver únicamente lo que concernía a Medellín. Entonces, pues, con base en esa información llevaron a la cárcel a unos disidentes de las FARC, todo muy localizado allí en Antioquia, pero no se sabe exactamente por qué pasa por alto otra información que tenía una trascendencia nacional y que efectivamente tenía que ser conocimiento de la fiscal general y de las unidades especializadas del orden nacional, que por orden jerárquico están por encima de esa unidad de la fiscalía que inicialmente estaba analizando esa información. Aparece este informe de Noticias Caracol y es allí cuando la fiscalía viaja a Medellín, uno de los fiscales empieza a mirar qué es lo que hay en esos elementos que tuvieron el debido manejo de custodia, como lo dice también la propia fiscalía, y se dan cuenta que efectivamente aparece una información muy complicada, muy delicada, que nos habla de estos posibles nexos de funcionarios del Estado con disidencias de las FARC, y es allí cuando se abre esta investigación en el orden nacional y se compulsa copias, es decir, se traslada todos estos archivos y toda esa información a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que haya una investigación puntualmente al general Huertas, que es uno de los que aparece más salpicados en todo este escándalo. Entonces, el presidente opta por negar, por decir que esto fue un invento de Noticias Caracol, pero lo que queda en evidencia con ese comunicado de la Fiscalía es que la información existe y que evidentemente van a investigar qué es lo que hay detrás de todo esto. Aquí hay un tema, Eduardo, sí, don Pedro, Juan Camilo, déjeme solo un segundo. Por adelante. casualidades de la vida llegó a mis manos un libro que se llama El laberinto del parqueadero Padilla. Ese libro lo Sí, escribió, está hace poco en las librerías, una periodista muy seria que se llama Diana Salinas. Y sabe, oyendo a Eduardo, recordé el libro porque, pues eso es, llegan unos investigadores a un parqueadero y resulta que por la inteligencia, la astucia y la forma de mirar los crímenes de esas autoridades de 17 especialistas del CTI, que entre otras cosas muchos fueron asesinados y otros perseguidos, mm, Eduardo, llegan a ese sitio y no se quedan con la información que estaba ahí, sino que comienzan a hacer la investigación. ¿Y sabe qué originó eso, Eduardo? La parapolítica. sí. Entonces, eso que está diciendo Eduardo, que está diciendo el comunicado de la Fiscalía, que unos señores llegaron y resulta que estaban frente a algo gigantesco y dejaron pasar por quedarse con una cosa puntual y lo que tenían en sus manos era un problema gravísimo. Es que esto que pasó, yo no lo había visto nunca en la historia de Colombia, es de verdad, que esto pasara, que unos agentes en ejercicio del Estado colombiano, el personaje que maneja la inteligencia, esté entregando la información y tratando de crear unas compañías que tienen que ver con vigilancia y con una serie de armas y de habituallamiento para defenderse de manera ilegal. Entonces solamente quería, Eduardo, cuando lo oía relatar lo que pasó, me acordé del libro de Diana Salinas que se llama El laberinto del parqueadero Padilla. Esos señores se dedicaron a investigar lo que sí era de verdad serio y encontraron la parapolítica en Colombia. Claro, que ese es otro de los puntos y además y el paralelo que hacen, pero
Dos cosas ya para darle paso a Juan Camilo Merlano. La primera es el tema de las autoridades, no solo la Fiscalía, que hace más de un año tiene el contenido de estas USBs, computadores, y que tristemente no lo conocimos por la autoridad, sino por Noticias Caracol. Digo tristemente entre comillas porque el deber ser es conocer esta información de seguridad nacional por las autoridades, pero aquí es cuando el periodismo valiente aparece y es lo que estamos conociendo. Eso por una parte. Y la otra parte es la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Qué está pasando con la contrainteligencia de nuestro país? Es que está saliendo Lemus, el director de DNI, diciendo que él se enteró el domingo por Noticias Caracol de lo que está pasando. ¿Es en serio que el DNI no sabía nada de semejante información que amenaza la seguridad nacional? Se estaban dando códigos de los radios del Ejército Nacional. Es que es de ese nivel, se estaban dando coordenadas, se estaban dando nombres de miembros del ejército que planeaban operaciones en contra de las disidencias. Entonces, Claro. ese es uno de los puntos preocupantes que sí me parece, Edu. Y vaya usted a saber, Juanca y Pedro, hasta qué punto toda esa información le sirvió, por ejemplo, a los grupos ilegales para armar atentados, para asesinar a militares. Es que aquí estamos hablando de vidas humanas, aquí no estamos hablando de una fuga de una información sin ninguna importancia, aquí estamos hablando de que a lo mejor a raíz de esa información tuvieron ventaja las disidencias de las FARC a la hora, por ejemplo, de planear atentados terroristas que le cobraron la vida a muchos soldados, otros que quedaron inválidos. Es decir, es una situación absolutamente grave. Por eso decíamos en las últimas horas, Juanca, que este es quizá uno de los más grandes escándalos que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro. Y aquí uno sí se pregunta qué está pasando con la Dirección Nacional de Inteligencia. Y hay que hacer una información de contexto que es clave, Juanca, porque es que aquí no estamos hablando de unas manzanas podridas que venían desde hace muchos años y, se están dando cuenta que es que desde hace mucho tiempo estaban actuando allí. No, fueron personas que fueron inclusive cercanas al presidente Gustavo Petro, puestas allí desde hace muy poco tiempo. Esta mañana en la revista Cambio está revelando otra información relacionada con un mayor en retiro que trabaja también en la unidad de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia y que aparentemente tiene vínculos o está mencionado en unos vínculos con narcotraficantes y con contrabandistas que trabajan nada más ni nada menos que con el señor Papá Pitufo. Entonces, evidentemente aquí lo que uno se pregunta es qué es lo que está pasando en la Dirección Nacional de Inteligencia con un director que dice no tiene ni idea de esto y que aparentemente está ahí, pues se supone que ellos son los de inteligencia y deberían saberlo todo, pero al final nos damos cuenta de que no saben nada. Claro, claro. Edu. Voy con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, porque precisamente hablando de los ecos del informe, The Wall Street Journal también replica la información de Noticias Caracol. Esto ya está en un nivel internacional, ¿no? Sí, replica la información como desarrollo, escribiendo un artículo concluyendo o tomando en cuenta la actualización de la investigación que se ordenó por cuenta de este informe de Noticias Caracol. De hecho, en su artículo que está escrito por uno de los corresponsales en nuestra área, que es Kelyal Bellas, él escribe: las revelaciones publicadas por el importante medio colombiano Caracol han avivado el temor de que exguerrilleros que ahora trafican cocaína se hayan infiltrado en altos niveles de las fuerzas de seguridad bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, exmiembro de una organización guerrillera de izquierda. Petro ha tenido disputas con el presidente Trump por los ataques aéreos estadounidenses contra presuntos barcos con droga en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, y ha sido responsable también del deterioro de las relaciones con Estados Unidos debido al crecimiento en los cultivos de coca y el tráfico de cocaína. El artículo también hace referencia, por ejemplo, de que esta información se tenía por parte de las autoridades en Colombia hace más de un año. Recuerda ese retén del año 2024 donde iba alias Calarcá, y precisamente la incautación en esos momentos de elementos que son los que propician por estas revelaciones de la unidad investigativa, de esos elementos donde había intercambio de mensajería y otros detalles de lo que serían los supuestos nexos de estas disidencias de alias Calarcá con altas autoridades del gobierno colombiano, con el general Huertas y también con el oficial de inteligencia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y para destacar que alias Calarcá pues ya está bajo la lupa de los Estados Unidos desde hace un tiempo, pues nada más hace algunas semanas
ya el Departamento de Estado había ordenado o había elevado una recompensa de hasta $5 millones por información que dé con su captura y con la de otros responsables de ese ataque terrorista contra un helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia, que recordemos era un helicóptero de propiedad de los Estados Unidos y donde fueron asesinados 13 policías en labores de erradicación. Entonces tampoco se descarta que haya medidas adicionales y teniendo en cuenta también el llamado del Departamento de Estado en las últimas horas a las autoridades en Colombia que investiguen este hecho a profundidad y a que tomen las medidas pertinentes. El gobernador de Antioquia, Juanca, ayer estaba haciendo, bueno, un llamado, la verdad, muy duro del tema de la lista Clinton. ¿Eso ha resonado por allá o la verdad ha pasado inadvertido? Pues aún es reciente. Ellos están muy, digamos que ellos se han comunicado constantemente con las autoridades en Colombia, las autoridades locales. Aquí también estuvo Federico Gutiérrez pidiendo órdenes de extradición adicionales para individuos de las disidencias de Calarcá. Ahora también se está sumando al llamado del gobernador a que haya un procesamiento adicional en contra de las personas envueltas en este escándalo. De nuevo, Estados Unidos cuando impuso las sanciones en la lista Clinton contra las 4 personas, contra el presidente Petro, el ministro Benedetti, su hijo y su esposa, ellos tienen todavía una lista con muchos más nombres para imponer sanciones si así lo requieren. Cuando se impusieron esas sanciones dijeron que la imposición de sanciones adicionales iba a depender en gran medida de la respuesta del gobierno colombiano. Pero teniendo en cuenta este desarrollo también y las preocupaciones que ya se han expresado, pues es posible que se incluyan nuevas acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Juanca, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ahí están los ecos entonces del informe de Noticias Caracol, el Departamento de Estado pidiendo esta investigación. Edu, prendamos el micrófono, Edu. Hay que pararle bolas a la trascendencia que puede tener esto en Estados Unidos. Ayer se estaba formalizando el que cataloguen al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Aquí Estados Unidos, y ya lo estaba diciendo Juan Camilo, tiene la lupa puesta sobre el presidente Petro. Todas estas revelaciones evidentemente no le ayudan. Y uno de los riesgos que podría haber es que eventualmente el gobierno colombiano termine en los mismos términos, y lo decía esta mañana el candidato a la presidencia Juan Carlos Pinzón, quedemos prácticamente en los mismos términos que el gobierno de Venezuela, ¿no? Que eso evidentemente sería muy grave y que tendría una trascendencia para nuestro país enorme. Y otro asunto que es importante abordar, Juanca, tiene que ver con la veracidad, digamos, que se le está dando a toda esta información también en los Estados Unidos y qué podría pasar con la fiscal general. Seguramente va a haber investigaciones de índole disciplinario para todos esos fiscales que eventualmente tuvieron acceso a toda esa información para saber por qué se demoraron tanto para entrar a investigar. Y ahí es clave, y usted ya se lo preguntaba a Juan Camilo, el nombre de la fiscal Luz Adriana Camargo, porque allí se pueden establecer si eventualmente habría o no responsabilidades, inclusive por omisión, y eso podría ser muy mal visto por los Estados Unidos, que podría también tener efectos y sanciones hacia la fiscal, ¿no? 9:23, vamos a pasar a más temas. Oiga, don Pedro, imagínese que Ismael Peña, cuando lo teníamos aquí en entrevista en el tema de la Universidad Nacional, dijo que calculaba que en 72 horas él iba a volver al cargo. No ha vuelto al cargo. Solo digo eso, ¿no? O sea, 72 horas no fueron. Y ayer, Consejo Superior Universitario designó un rector encargado. Es el señor Andrés Mora. Va a hablar en segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Que me informan, y esto tengo que decirlo, es de la línea de Leopoldo Múnera, ¿no? Esto también me parece justo el dato. Don Pedro, no sé, me genera incertidumbre. ¿Qué va a pasar entonces si se va a dar el proceso de empalme? La universidad ya le aceptó, el Consejo Superior, la renuncia al señor Múnera, ¿no? Mire, yo fui miembro de un Consejo Superior de una universidad pública, Juan Camilo. El
el Consejo Superior tiene la autoridad de nombrar al rector. Aquí la demanda se estableció por la ilegalidad del nombramiento que le hicieron a este señor Leopoldo que estuvo ahora en la dirección de esa universidad. Pero como esto ya se politizó, ahí ya no hay ningún tipo de razonamiento jurídico. Acuérdese usted que pues para cada propósito usted llama a un abogado y cada cual le implementa su teoría. Y cada uno tiene una teoría. Pero repito, este proceso se politizó. El primer rector, el señor Peña, quien no conozco, no tengo ni idea, cumplieron con todos los cánones para nombrarlo rector. Y como no era de la línea política que había ganado en su momento el poder en Colombia, pues eso se dedicó a hacer una lucha por un trofeo político. La Universidad Nacional hoy, y ninguno se ha puesto a hacer esa reflexión. Yo oigo exalumnos de esa importante universidad, la más importante de Colombia, y muy importante en nuestro continente, por la calidad de estudiantes que saca. Pero ninguno se ha puesto a reflexionar sobre eso, sobre la calidad de la educación, de cómo está afectando todo esto que está pasando con la universidad. Se convirtió en una especie de trofeo político y nadie está pensando en el futuro de esa universidad. Aquí hay bandos políticos y Juan Camilo, yo le aseguro a usted que cualquier tesis que quiera soportar el Consejo Superior de la Judicatura por las fuerzas políticas que hay ahí, puede tener cualquier desenlace siempre y cuando favorezca a los que están hoy en el poder y se están olvidando de la importancia de la libertad educativa, de la libertad de cátedra, de la parte científica, de lo que es la respetabilidad de los estudiantes en una universidad que se ha convertido, Juan Camilo, en algo que los colombianos habíamos olvidado. Yo pertenecí a esa generación donde esa universidad tuvieron que cerrarla durante muchos años. Juan Camilo y Eduardo, ustedes no vivieron eso, afortunadamente, porque allá no se podía estudiar, la gente no se graduaba. Y resulta que después de un tiempo se resolvió ese problema, la universidad volvió a coger un ritmo muy importante para la educación en Colombia superior y ahora estoy viendo que hay unos atisbos ahí de volver nuevamente a unas épocas donde esa universidad se había convertido no en un centro académico de calidad, sino en un problema político en Colombia que deberíamos dejarlo de lado, Juan Camilo. Y que los antecedentes siempre marcan que cuando hay esos problemas políticos al interior de la universidad, pues terminan afectando una cosa muy importante, don Pedro, no hay quien gerencie. Y la Universidad Nacional necesita una gerencia, sí o sí. ¿Cuántos edificios, el tema de la infraestructura que se discute tanto de la Universidad Nacional, tantas necesidades que tiene esta institución educativa pública, pues necesita un gerente y al final estamos en este limbo político difícil de resolver, ¿no, don Eduardo? Y es una lástima porque es sin duda una de las mejores universidades de nuestro país, con una calidad académica absolutamente extraordinaria. Pero yo le sumaría, además del tema político, le sumaría otra, y se volvió un tema de leguleyos, literal. Entonces, que si hizo, que si no dijo, que si no está en el parágrafo, que si está en el articulito, que si no está. Entonces ahora viene el Consejo Superior Universitario a aceptarle la renuncia a una persona que según el Consejo de Estado nunca fue elegida, porque es que el Consejo de Estado anuló su elección. Entonces ahí uno no entiende bien cómo es que le aceptan la renuncia a alguien que en teoría nunca fue elegido. Eso por una parte. Es que aquí, digamos, ya nos dimos cuenta que las autoridades judiciales han venido tumbando cosas que no se hacen bien, así sean los consejos universitarios y así ellos le llamen injerencia o como usted lo quiera llamar. Ponen a un rector encargado que no sabemos si va a poder o no ejercer, si eso va a ser válido o si no va a ser válido. Seguramente la universidad va a seguir en ese plan, pero lo cierto es que el Consejo de Estado, si bien no lo dejó absolutamente explícito, ya lo decíamos la semana pasada, Juanca, pues sí, evidentemente entregó unos elementos de juicio y unas bases suficientes para entender que el señor Ismael Peña es el actual rector de la universidad. En las entrevistas la semana pasada él decía que esto tenía unos plazos perentorios para su cumplimiento. Él hablaba algo así como que el día miércoles a las 8 de la mañana iba a llegar a la oficina a trabajar y le pedía a la Procuraduría pues que se dieran todas las garantías
para que eso pudiera ser así, y nos vemos ahora en el camino con este último episodio que fue esa reunión del Consejo Universitario, que no sabemos si va a tener o no la validez que esperan algunos sectores, pero que evidentemente sigue manteniendo ese enredo frente a la rectoría de la Universidad Nacional, que como ustedes dos muy bien decían, termina afectando lamentablemente es el funcionamiento de ese plantel y a los propios estudiantes, ¿no? Que están llenos de incertidumbres. Exactamente, Eduardo, sí, don para Pedro. irme y para no quitarle tiempo ya a Juan Camilo, que sé que tiene otras cosas. Hubo un expresidente de Colombia que se llamó Virgilio Barco Vargas Mm, y él tenía una frase, Eduardo, decía, las cosas no son mal hechas, sino hechas mal. Ahí le bien. dejo la frase del doctor Virgilio La Barco. Las reflexión. cosas no son mal hechas, sino hechas mal. Sí, 9:30 minutos de la mañana, aplica para muchas cosas, la verdad. Sí, señor. Don Pedro, muchas gracias. Un saludo especial. Saludos, Juan Camilo. Chao, Eduardo. Don Eduardo, un abrazo. Chao. Chao, Pedro. Chao, Juanca. Un abrazo. Feliz.